Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, yo acá haciéndoles la tirada que tanto me pidieron de un poco de ver qué pasó, cómo está Flor Viña, porque me hizo una seguidora, ¿no? La, no sé si era por Instagram o por TikTok que me dijo, pero le vienen tirando mucho hate a esta chica Flor Viña. ¿Por qué le está pasando esto? ¿Qué está pasando? Eh, y bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo está Florencia Janina Viña. En este momento, cómo está en general Florencia Viña. A ver, mal, pero no tan mal, ¿sí? Es como que. ¿Vieron cuando te va muy bien a nivel. O sea, como que de una desgracia puede salir una oportunidad? Por ejemplo, no sé. Tiene este escándalo a nivel pareja, pero a nivel económico es como que le beneficia. Entonces, no es tal lo que parece, ¿sí? Yo la veo a ella como que sí, o sea, está muy enfocada en ella, en sus proyectos y en lo que ella quiere tener. Ahora, sí les digo que mucho de lo que ella muestra en realidad no es tal, ¿sí? Es como que agranda un poco las cosas. Como yo le dijese, me voy y lloro en la tele, pero en realidad esto es para generar un poco más, no es tal así como es. Y esto no quiere decir que la persona sea una mala persona, para nada. Esto quiere decir que simplemente la persona tiene forma o aprendió a utilizar lo mediático a su favor, ¿sí? Fíjense esto que me contaban uno de ustedes que hace un montón ella estaba o venía ya separada, idas y venidas con Luciano Castro, pero que en realidad no salía a la luz y esto ya se vio en una tirada, ¿no? Entonces una persona, ¿qué tipo de persona es ella? Una persona muy astuta, una persona que sabe cómo, cómo generar algo, ¿sí? Y eso está muy bueno porque le ayuda mucho a ella misma a poder implementar sus proyectos y poder como llevar a cabo lo que ella se propone. Es una chica muy trabajadora, muy luchadora y muy de salir adelante. Y es como muy de generar ella sus propias propuestas. A ella no le gusta depender de nadie y le gusta vivir la vida como libremente y como más acorde a sus sentimientos, ¿no? Pareciera que es una persona no tan, o pareciera que es una persona muy sentimental, pero en realidad es una persona que pasa muchas veces el intelecto por sobre los sentimientos y eso es lo que le ayuda a mantener como una estabilidad, ¿sí? Eh, Esto acá les digo que acá sí hubieron terceros en discordia y que yo les digo que ella está con otra persona ahora, o está viéndose con otra persona, está empezando algo con otra persona, pero algo más, más digamos, es muy nuevo y es como muy de la diversión en el medio, si no es algo tan... ¿Vieron cuando uno se ve con alguien que le gusta y para levantarle la autoestima y para como pasarla bien y es como... Y ya era esto insostenible, si esto que venía pasando ya era insostenible. Hay cosas que ella ya no quiere volver a pasar, ¿sí? Primero que ya no se quiere volver a sentir poco vista por una pareja, porque eso también nos habla, ¿no? Esto de sentirse muy poco vista por el otro y por un proceso que, o por una situaciones que se repiten, ya no. ¿Mm? Pero así todo se siente muy confiada en que todo este proceso va a pasar y va a traer lo mejor de sí, que esta decisión que tomó es la mejor decisión que podía haber tomado dentro de sus circunstancias, ¿sí? Vamos a ver cómo están las cosas entre Luciano Castro y Flor Viña. Yo creo que no es un término, o sea, no es un cierre definitivo, ¿sí? No es un cierre definitivo. Creo que mucho también tuvo que ver la ex mujer de él. Puede ser, yo la siento a la ex mujer, me sale o la siento. Eh, a la ex mujer de él es como que nunca dejó de revolotear ahí. Es como que él nunca terminó de cerrar esa historia. Aunque pareciera que está todo bien, pero es como que en algún punto ella siente que mucho de lo que pasaba tenía que ver con eso.
Vamos a ver la energía entre Luciano y Viña. Energía del vínculo. Vamos a sacar otra como para sacar por las dudas. Sí, es como que era muy difícil ya de llevar la relación, pero porque los dos estaban en sintonías distintas, ¿sí? Ella quería algo más. Ella como que se aburrió en algún punto, ¿sí? Es como que se aburrió de tanta monotonía y de que las cosas por ahí no sean tan fáciles, ¿sí? De que en algún punto las cosas no fluían y no había certidumbre en la pareja. Cuando no hay certidumbre en la pareja, para ella no hay chance o no hay posibilidad de que esto pueda crecer, ¿sí? Yo creo que tenía mucho que ver acá. La veo la mujer de él, me sale mucho la mujer de él. Ella es como que hay cosas que no terminó, él no dejó de, o ella no dejó de como opinar o tener cierta injerencia en el vínculo, y eso hizo de que la situación por ahí se vuelva insostenible. También un poco esto de él no acompañar al 100% los proyectos de ella, y a él lo veo como un poco de cabeza, lo veo como un poco tosco o como tipo medio ogro en algún punto. Y eso también hacía que ella no se sienta acompañada y que sea difícil. Que a veces por más amor que vos sientas y le sentís que la persona no te está acompañando en ciertas cosas, no podés mantener el vínculo, ¿sí? Esto era igual, era algo igual que ya se veía venir, ¿no? Es como que si bien entre ellos siempre hubo mucha fogosidad como pareja, pero no es todo lo que hace que la pareja se mantenga firme, ¿no? Uno puede sentirse muy querido o apasionado, pero no es todo en la relación, ¿no? Vamos a ver qué se viene entonces para Flor Viña. En adelante en el trabajo, vamos a mirar primero. Yo creo que con Luciano van a tener idas y vueltas, ¿sí? Es como que van a ir, van a volver, pero ella va a empezar una relación o va a tener encuentros o va a empezar a salir a la luz de estos encuentros con una persona más joven que ella, ¿sí? Alguien más, no sé si más joven, pero más que tenga más la energía parecida a la de ella, ¿sí? A veces no es todo la edad, sino la energía que tenga la persona, y ella está buscando o quiere a alguien que tenga más parecido a su energía para poder compartir otras cosas, ¿no? Que eso por ahí lo que le pasaba con él. El tema del compartir un poco se complicaba, ¿no? Porque había cosas que no podían compartir y que ciertos planes y proyectos que no podían tener en común y que no se podían vivir libremente. Entonces por ahí veo eso. Otra cosa que se ve es que lo que ella emprenda quizás no salga de la manera en la cual ella espera a nivel laboral, si tiene algún proyecto, algún emprendimiento personal, porque es como que se va a trabar a nivel papeleo, ¿sí? Se va a trabar, pues fíjense que no vas, o sea, por un tema de papeleo o por un tema legal, no va a poder tener como salir a brillar como ella espera con ese emprendimiento, ¿sí? O con algo que ella va a lanzar propio. Entonces como que esto lo que le va a enseñar es la paciencia, por un lado, y también va a aprender mucho de que hay cosas que no tiene que contarlas, ¿sí? Que hasta que no se terminen de gestar no las tiene que contar, porque la propia gente que tiene alrededor muchas veces le pone trabas, ¿sí? Y hay promesas que le van a hacer que quizás no se cumplan, y ahí va a tener que aprender a madurar en el sentido de, bueno, ¿en quién pongo mi confianza, no? Y si me compro todo lo que me venden. Vamos a ver, probablemente sea alguien de su trabajo, esta pareja que les digo nueva, o esta situación nueva romántica, también sea alguien de su presente, claro, de su presente, pero de su trabajo, que tenga que ver con el trabajo, como que lo va a conocer a través de ahí. ¿Qué va a pasar con Flor Viña en el tema sentimental? ¿Y por qué recibe tanto hate Flor Viña? También quieren saber, ¿no?
Bueno, va a llegar a un punto de decir, prefiero estar sola que mal acompañada. Yo creo que ella se va a volver a ilusionar, voy a sacar estas dos cartas, se va a volver a ilusionar con esta relación, pero va a terminar entendiendo de que a veces es mejor estar solo que mal acompañado y que es preferible y que lo que a ella le ofrecen no va a ser lo que es, como que va a sentir que su vida amorosa va a colapsar, es como que va a decir, pero al final todo mal, ¿viste? Cuando decís, che, me va todo mal, bueno, así. Es como que se ve que no va, todo lo que ella comienza a nivel sentimental en algún punto va a trastabillar, pero porque ella tiene que hacer un cambio interno muy grande. Tiene que ser más coherente con lo que ella quiere y lo que ella busca, ¿no? Y es un gran momento para poder conocerse a ella misma, ¿sí? Aunque ese proceso de conocimiento dure mucho y sea muy tedioso y ella no quiera, tiene que dejar de vincularse desde la superficialidad. Desde la superficialidad no se puede vincular y desde el poco amor propio tampoco, porque eso te va a traer mayores problemas y lo que queremos meter debajo de la alfombra muchas veces nos termina saliendo mucho más caro, ¿sí? Es como querer comprar un electrodoméstico en cuotas con interés, en 12 cuotas con interés. Nos termina saliendo mucho más caro al final, ¿no? Entonces a veces hay que elegirnos a nosotros o elegir la vida que nosotros queremos mostrar. ¿Qué es lo que nos vamos a elegir? Todo esto que le va a pasar va a ser una vuelta a su centro, ¿sí? Donde va a sentir de que como con un chasquido vuelve a empezar de cero y todo lo que a ella la rodeaba se va a caer a su alrededor y va a quedar solamente la esencia de la persona. Un momento muy lindo, muy alquímico, pero muy lindo, ¿no? ¿Para qué? Porque es como que la vida le va a barrer y va a sacar toda la basura para que ella pueda empezar desde cero y pueda alinearse con lo que ella realmente quiere ser y quiere tener de aquí en adelante, ¿no? Yo la verdad creo que tiene que disfrutar de su presente, tiene que disfrutar de lo que a ella le va a llegar, porque esto la va a fortalecer mucho, ¿sí? Y si bien va a ser un gran dolor porque va a ser una gran caída donde las cosas no salen como ella espera, pero de ahí puede salir algo muy bueno porque ella va a cambiar completamente su forma de ver la vida y su forma de vincularse, que es lo que hace mucho debía haber hecho y no lo hizo. Porque a veces nos cuesta hacer cambios, ¿no? Cuando todo va bien es como que nos cuesta hacer cambios. A ver un arcano para Flor de Viña para este año. ¡Ay! La luna. Sí, por eso les digo, mucho trabajo interno y va a tener que ir para adentro. Si ella quiere cambiar en este momento todo lo que se le frustra y todo lo que no es que se le va a trabar todo porque ella está, no sé, embrujada o lo que sea, es porque ya lo que ella quiere no va, no, ya hay que hacer cambios, ya no va, la energía vieja ya no va, hay que cambiar. Y va a estar en ese proceso interno de cambios y de cosas que salen, cosas que se frustran y sueños que por ahí no se terminan de cumplir porque no son para ella, ¿sí? Y hay personas que ya cumplieron un ciclo en su vida, ella tiene que aprender a identificar eso, cuando la vida le está diciendo no, 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 no esperes a que la vida te diga no en voz alta o en letra mayúscula. A la primera tenés que entender la lección. Lo que pasa es que a veces miramos para otro lado porque no queremos salir de nuestra zona de confort, ¿no? Un año intenso, pero un año que le pide ir para adentro, porque desde adentro y desde conocernos nosotros mismos y desde saber quiénes somos y cuál es nuestra nueva versión, podemos llevar al mundo y cambiar nuestro exterior, ¿no? Interesante, les digo, interesante. Y por último les hago una cartita para el amor, de la energía del amor. Está volando en camino del templo. Esta carta a mí me encanta, porque esta carta nos habla de, o por lo menos a mí me gusta decirlo, que es cuando yo hago el trabajo y camino en ese proceso difícil de atravesar, en algún punto voy a llegar al lugar que quiero llegar y en ese lugar voy a ser acompañada por quienes quiero ser acompañada. Pero primero tengo que pasar el proceso. Y es un proceso doloroso, es un proceso que es de muerte y resurrección, pero la resurrección nos hace ver en la persona en la que nos convertimos, ¿no? Y nos hace
entender que todo tiene un propósito y que estamos llegando hacia un lugar de la mejor manera y con la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Así que un año muy interesante el que va a tener Flor Viña. Bueno, a pensar en qué cosas hay que cambiar y en qué cuestiones hay que dejar atrás, ¿no? Y no tener miedo de dar saltos al vacío, que no son saltos al vacío, son saltos de fe. Así que bueno, amigos y amigas de YouTube, espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo y los leo en comentarios a ver qué opinan de esta tirada.